El primer paso es aplicar la camisa del cilindro de impresión con una mantilla aún en la prensa. Ajuste la presión del cilindro de contrapresión a -20. Para permitir un suave pasaje de la hoja desde el cilindro de transferencia al de impresión, retroceda unos 4 milímetros desde las pinzas del cilindro de impresión. Si la camisa está demasiado cerca de las pinzas, puede atrapar la hoja. Conviene marcarla con la lapicera o usar como guía un trozo pequeño de la espuma de soporte provista con el sistema. Viene en tiras largas y angostas que se recortan y adhieren fácilmente al borde delantero del cilindro de impresión en las marcas de los 4 milímetros que mencionamos previamente. Ahora, tire del papel protector hacia atrás, solo unos 50 milímetros para descubrir el forro adhesivo. Haga girar el cilindro de impresión hasta el borde delantero y usando las guías de espuma de soporte como punto inicial, fije el borde delantero de la camisa directamente al cilindro, pegando el adhesivo a medida que avanza. Luego, avance lentamente la prensa mientras desprende el papel protector, fijando la camisa directamente a la superficie del cilindro de impresión a medida que avanza. Acople manualmente la prensa para aplicar presión al cilindro según el ajuste realizado de -20. A medida que rota lentamente la prensa, esta presión sujetará la camisa en forma pareja, eliminando así las posibles burbujas. Se recomienda efectuar 3 rotaciones completas. Ofrecemos también resistencias de adhesión para perfeccionar las superficies de los cilindros. Retire luego las tiras de espuma que usó para la alineación. Solo por precaución, coloque la cinta color naranja tanto en el borde delantero como en el borde de cola de la camisa del cilindro de impresión, para reducir las probabilidades de que la camisa se levante en los bordes durante los periodos prolongados de inactividad de más de unos cuantos días. Recorte los extremos de la cinta, avance y repita el encintado en el borde de cola. Así complementamos el primer paso, aplicación de la camisa del cilindro de impresión. Consiste en desmontar la mantilla e instalar la placa base de RSP. Avance la prensa, afloje las grampas de la mantilla y desmonte la mantilla y el empaque con el procedimiento normal. Ajuste la barra de la mantilla en una posición nivelada para ayudar a la instalación de la placa base y el empaque. Este último será determinado por su muesca en el cilindro de la mantilla. Consulte los detalles en su manual del propietario de Printline. Después de elegir el empaque correcto, insértelo simplemente detrás de la placa base. En este momento, es importante localizar la línea de la muesca de inicio de impresión en el borde delantero de la placa base. Fije la placa base y ajuste cuidadosamente esta muesca de inicio de impresión para alinearla con el borde biselado del cilindro de la mantilla, haciéndolo girar. Haga una doble verificación de la alineación. De esta forma, se coloca a la altura de la barra de fijación de la mantilla dentro de la brecha del cilindro. Avance hasta la cola. Bloquéela y apriétela como si fuera una mantilla normal. Sin embargo, puesto que no se trata de una mantilla de goma que normalmente uno trata de estirar ligeramente, aplique una presión pareja para estar seguro de no sobreapretarla. Cuando está ajustada, está tensa. Si usa una llave torquimétrica, no aplique más de 20 libras de presión. De esta forma, concluye la instalación de la placa base. Es la grilla de Mylar. Lo primero que debe hacer es verificar su esquema y crear su preparación o nivelación de forma usando una de las hojas de grilla de Mylar provistas con su sistema. He aquí un par de consejos para que el proceso resulte tan fácil como parece. En primer lugar, observemos que la escala métrica está impresa directamente en el Mylar con un factor de reducción incorporado en las mediciones. De esta forma, se asegura un registro correcto cuando la grilla de Mylar está fijada a la placa base de RSP. Recuerde que debe trabajar con una regla métrica y en milímetros. Tome las medidas desde el borde delantero de su hoja y anótelas. Luego, en su grilla, mida la regla apropiada a usar. Aquí, por ejemplo, la regla de fileteado macho para adaptarla a su esquema. Marque simplemente con sus dedos y corte la regla A. A continuación, verifique nuevamente la medida y fíjela a la grilla de Mylar desprendiendo el papel protector para descubrir el adhesivo mientras lo coloca. No olvide colocar las reglas o troqueles de procesamiento invertidos lateralmente o en imagen espejada.
Es importante observar que el ancho de las reglas del procesamiento es de 2 milímetros, que debe tomar en cuenta cuando localice el centro de la regla en la línea correspondiente. Recuerde, puesto que el factor de reducción está incorporado, si se coloca la hoja directamente debajo del mylar, la preparación o nivelación de forma quedará fuera de registro. Aplique espuma de soporte al mylar sobre las áreas no usadas de la hoja en las que no hay impresión de imágenes, a fin de asegurar un registro exacto. Esta espuma de soporte mantiene plana la hoja durante el proceso de acabado. Se desprende fácilmente y resulta sencillo cortarla y fijarla a la grilla. Aquí aplicamos un troquel preparado previamente, midiendo otra vez la posición desde el borde delantero. Observe las marcas de registro del troquel para lograr una posición exacta en el mylar. Estos troqueles pueden fabricarse en alrededor de 48 horas y se producen con una línea de troqueles o un archivo electrónico CAD. Ahora, realice una doble verificación de su trabajo para comprobar la exactitud en todas las áreas de perforación, fileteado y troquelado. Después de completar la preparación de la grilla de mylar, que a menudo se termina en la preimpresión, vaya a la placa base y retire las barras de seguridad aflojando parcialmente los tornillos de seguridad negros. Retire también la barra de seguridad de la cola. Identifique los pequeños orificios troquelados en el borde delantero de la grilla de mylar. Pase el mylar por los orificios en forma directa hacia la barra de fijación de la mantilla y colóquelo simplemente a presión con el pulgar. Vuelva a montar la barra de seguridad en el borde delantero de la barra de fijación de la mantilla, empujando la barra hacia arriba y apretando los tornillos de seguridad hasta que queden ajustados. Tenga cuidado de no sobreapretar o estropear la rosca de los tornillos. Avance ahora la prensa a la barra de fijación de la mantilla de cola y coloque nuevamente a presión la grilla de mylar en la barra. Vuelva a aplicar la barra de seguridad y apriete los tornillos hasta que queden ajustados igual que antes. En la barra de fijación de cola, coloque una llave de espiga en el orificio para pasador. Afloje los tornillos de bloqueo plateados grandes. Jale para apretar la preparación de mylar a la placa base y luego apriete nuevamente los tornillos plateados. Palpe la superficie de la grilla de mylar para asegurarse que no se mueva y que quede ajustada a la placa base. Verifique el ajuste correcto en todas las áreas, puesto que cualquier flojedad puede causar un registro incorrecto. Ahora, ya está listo para su primera tirada. Puesto que ajustamos la presión a -20 para aplicar la camisa del cilindro de impresión, debemos ajustarla ahora a -35 para la primera tirada de prueba. A esta presión, debe ver los cortes y las perforaciones en condiciones seguras, sin riesgo de sobrepresión. Fije todas las defensas y acople la prensa para tirar unas cuantas hojas. Verifique el registro o la posición de estas hojas de prueba. En este caso, observamos que debe desplazarse a la derecha la preparación completa, para mejorar la alineación. Continúe con la cola de la placa base y afloje los tornillos plateados para quitar la tensión de la preparación del mylar. Luego, avance hasta el borde delantero de la placa base y afloje otra vez los tornillos plateados. Observe detenidamente las marcas de registro de la placa base que están diseñadas para ayudarle a refinar sus ajustes hacia arriba, abajo o laterales. Después de ajustar, apriete nuevamente los tornillos plateados del borde delantero. Luego, con su llave de espiga, vuelva a apretar los tornillos plateados de la cola. Realice una doble verificación para cerciorarse de que todo esté apretado. Este ajuste puede realizarse en cuestión de segundos. Aunque la primera tirada de prueba revele también que necesitamos más presión, debemos aumentarla incrementalmente en ajustes pequeños en lugar de elevarla bruscamente. En este punto, pasamos de -35 a -30 para nuestra siguiente tirada de prueba. Tire unas cuantas hojas más para efectuar una doble verificación del perfecto registro. Ahora, el registro parece correcto, pero necesitamos más presión para el troquelado y la perforación. Iremos de una presión de -30 a -25 para nuestra próxima prueba y tiraremos unas cuantas hojas más. Revise la hoja.
Después de algunas pruebas adicionales, aumentando moderadamente la presión cada vez, determinamos que la presión ideal es -16, exactamente lo suficiente para hacer un trabajo prolijo. Recuerde, deseamos efectuar un corte por troquelado contra la camisa del cilindro de impresión. Ahora es tiempo de aplicar la matriz de filetear o porción hembra del sistema de fileteado. Localice la regla de filetear que se colocó en su posición durante la fase de preparación. Corte un trozo de la matriz de filetear hembra. Comience a desprender el papel protector de la tira. Y busque la ranura o canal mientras la posiciona sobre la regla de filetear macho. Presione y sienta que se desliza para unirse cuando desprende el papel antiadhesivo. A continuación, retire cuidadosamente el papel protector superior para revelar el adhesivo que se transferirá ahora a la camisa del cilindro de impresión. Ponga la prensa a imprimir, siempre rotando en reversa para evitar colocar la matriz de fileteado sobre el cilindro portaplaca. Cuando se posiciona al mover la prensa paso a paso en reversa, debe escuchar la transferencia al cilindro de impresión. Luego, desprende el adhesivo de la parte superior para exponer el canal de fileteado. Haga unas cuantas tiradas de prueba para asegurarse de que el fileteado sea perfecto. El troquelado está en registro. La perforación es limpia. El marcado es de calidad tipográfica. Ahora está listo para la tirada completa de producción, sin sacrificar la velocidad ni la calidad de impresión. Gracias a Printline, logrará una producción de alta calidad y alta velocidad, directamente en su prensa, en línea, sin que el trabajo salga de su planta. Ahora, disponemos de este novedoso proceso que aumenta sus ganancias, ahorra tiempo y le brinda la ventaja competitiva que usted necesita en un mercado cada vez más exigente. No espere más. Use el sistema de acabado en línea RSP en su próximo trabajo de perforación, marcado o troquelado y obtenga retornos inmediatos de su inversión.